Ahora vamos a ir a Romanos y vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Romanos sobre la justificación. Y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Amén, ya lo tenemos ahí. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El remanente de Israel. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbeale la espalda para siempre. Amén. Oremos, mis amados. Señor Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo tan especial que nos permites. Primeramente te pedimos perdón, Dios, si hemos fallado. Si en nuestra mente no has estado tú, si no has sido prominente, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras metas, en nuestros deseos, que muchas veces, Dios, hemos anhelado más nuestra voluntad que la tuya, que muchas veces, Dios, hemos preferido, Señor, ignorar que tú nos ves. Perdona, Dios, esa actitud, Señor, desafiante, Señor, y desagradecida, Señor, con tu amor. Perdona, Dios, si en tantas maneras, Señor, nos hemos alejado de ti. Te rogamos que en esta mañana nos permitas volver a verte, nos permitas, Señor, volver a contemplar, Señor, las obras y las gracias, Señor, que obtenemos de parte tuya. Permítenos, Señor, entender cuán preciado, Señor, eres, cuán precioso es saber tu Escritura, cuán precioso es ser guiado, Señor, por tu palabra. Permítenos entender, Dios, Señor, que es lo único que necesitamos. Permítenos atesorar cada exhortación, Señor, y cada instrucción. Padre eterno, de que en esta mañana no salgamos, Señor, como llegamos, sino que salgamos, Señor, completamente redarguidos, Señor, de nuestro pecado, y cada vez más afianzados a ti, a tu plan divino, Señor, a tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno. Que nuestras necesidades, Señor, terminen siendo pasajeras cuando se comparen con la necesidad a saber de ti, Señor, a crecer en conocimiento contigo, Dios. Guíanos por tu Espíritu Santo. Enséñanos la verdad en esta mañana. Que nuestro corazón no se resista, más bien, Señor, sea un corazón que esté dispuesto a ser precisamente traspasado, Señor,
corazón que se pueda doler de su pecado y pueda volver a ti. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Mis amados hermanos, este texto en específico, este texto de Romanos, lo podemos definir de la siguiente manera. Nos habla de cómo es endurecido el corazón y de cómo los escogidos sobrepasan ese endurecimiento. Cómo los creyentes logran evidenciar que no han sido endurecidos en su corazón, pero sí nos permite interpretar cómo el que no quiere ir a Dios endurece su corazón contra la palabra. Nos está hablando de los judíos como tal, los israelitas. Y bien hemos mencionado muchas veces que ellos tenían un lugar sumamente privilegiado, lleno de ventajas. ¿Y acaso, teniendo tantas ventajas los israelitas, por qué Dios los rechazaría por completo? Miremos cómo Pablo lo menciona. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. De ninguna manera. Una pregunta que Pablo hace a fin de que quedara claro cómo Dios actuará justamente con su pueblo, en este caso Israel. Y bien hemos mencionado muchas veces a Israel. ¿Qué pasará con Israel? ¿Qué pasará con estos judíos que en cierta manera crucificaron a nuestro Salvador? El Señor también les ofrece gracia, como a nosotros nos ha ofrecido gracia. Y a pesar de que es un pueblo que merece ser condenado por su rebeldía y desobediencia, Pablo responde a esta pregunta de una manera clara y certera. De ninguna manera. Claro que no lo rechazará por completo. Y ciertamente nosotros tenemos que entender de que Él no rechazará a quienes ha llamado a salvación. Y por más que nuestro pecado pueda estar, en cierta manera, sopesado por tantas cosas malas, el Señor de ninguna manera dejará que sus escogidos se pierdan en su pecado. ¿Qué es esperanzador esto para el ser humano? Claro que sí. Recordemos que Israel es nuestro paralelo. Israel hizo todo lo que no se debía hacer. Y nosotros somos todo lo que Israel no hizo. Pero ¿qué pasa? A los dos pueblos, tanto gentiles como israelitas, se nos presenta la gracia. Mi amado hermano, usted recibió gracia. Yo recibí gracia y los israelitas recibieron gracia. Y Dios no dejaría desamparada su heredad, ni en Israel, ni tampoco en los gentiles. Dios no dejaría al pueblo que bendijo durante tantos siglos, ni tampoco dejará al pueblo en el cual pensó desde la eternidad. Las palabras que Él menciona precisamente, en cierta manera, dirigiéndonos a su nacionalidad, confirma que Dios no desampara a los judíos. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo, mis amados hermanos, era un romano, nació en Roma, pero los padres de Pablo eran judíos. ¿De dónde provenían? De la tribu de Benjamín. Y eso le permite hablar a Pablo y decir, imagínense, ¿cómo sería Dios capaz de rechazar a su pueblo si yo hago parte de ese pueblo que ustedes dicen que se puede rechazar? Pablo era una israelita también, a pesar de que era gentil en un punto, era israelita en otro. Y él dice, yo soy israelita y soy la evidencia de que el Señor no deja a nadie a merced de su pecado si le da gracia. ¿Qué hacía Pablo, mis amados hermanos? Era un asesino. Pablo era un legalista. Pablo era una de las personas más desagradables que podíamos encontrar dentro de los fariseos. ¿Y qué encontró Pablo? Gracia. Porque Pablo hacía parte de ese pueblo pecaminoso que desobedecía a Dios, que no quería seguir la ley para justicia, sino para orgullo. Y por eso Pablo dice, Dios no desamparará a los judíos primeramente, y también entendemos por medio del ejemplo de Pablo que no nos dejará a merced a nosotros como gentiles. Hay algo importante, y es que había un impresionante vínculo de Pablo con Israel. Él era hebreo de hebreos, un hebreo de verdad. Y fijémonos en lo que predominó su vida. ¿Qué fue lo más importante en su vida? La gracia, mis amados hermanos.
pesar de que vivía por obras como tal, a pesar de que perseguía a Cristo, Él fue traído a la gracia y fue justificado. Qué bueno es para nosotros entender de que si nosotros vemos una circunstancia en la cual nosotros decimos, este no tiene salida, saberle que igual el Señor puede otorgar misericordia. Muchas veces no pasa, pero otras veces sí, y en eso está la esperanza. Porque imaginemos a los judíos que no existiera Pablo, saquemos a Pablo de ese contexto. Los judíos a quién veían, ¿cómo entenderían la gracia? ¿Cómo dirían, es que nosotros ya quedamos totalmente relegados a nuestro endurecimiento? Pero ver a Pablo es esperanzador. Es esperanzador saber de que viene gracia para nosotros también. Y es que no es solo eso. ¿Qué pasó con Pablo? Concluyó siendo un animado apóstol y un excelente predicador de la palabra. Y todo esto fue por el soberano y grande amor divino que se había posado sobre él. Y entendemos de que definitivamente Dios es demasiado misericordioso. Y es que nosotros tenemos que reflejarnos en este contexto y ver que de verdad nosotros en qué forma podríamos llegar a ser bondadosos si no fuera por su gracia. ¿En qué forma nosotros podríamos cambiar algo en sí de nosotros malo si no fuera por su gracia? ¿En qué forma habrían cosas buenas en nosotros? Cualquier cosa que nos imaginemos de manera personal, todo es por gracia, mis amados hermanos. Y es una gracia que se ha posado sobre nosotros. Y que si esto no se evidencia, ¿qué podremos saber? De que nuestro corazón se ha mantenido endurecido. Así que ciertamente Dios no rechazó a su pueblo. Y su pueblo estaba dentro de los israelitas y dentro de los gentiles. Y en este caso se enfoca mucho en lo que es los israelitas, pero nuevamente tenemos que estarnos asociando constantemente en la vida pecaminosa de los israelitas para entender la gracia. Y es que, en cierta forma, Pablo no halló la gracia solamente en esta vida. Pablo adquirió la gracia para la eternidad. Así que entendamos esto, no es solamente tener manifestaciones buenas en nuestra vida, es definitivamente por medio de ellas interpretar que nuestra eternidad está asegurada, y no que se evidencie por una salvación por obras, sino por los frutos que el Espíritu promueve en nosotros. Cuando Dios habló que se deleitaría en su pueblo, este deleite fue desde la eternidad y no puede cambiar. Y Dios se deleitará en su pueblo cuando su pueblo precisamente manifieste el espíritu de vida que supuestamente tiene, que supuestamente debe dar un fruto. Acá la pregunta es, mis amados hermanos, ¿será que nosotros tenemos esa posición en la cual nosotros podemos decir, el Señor no me ha abandonado, como lo decíamos la semana pasada? ¿De verdad el Señor ha prometido que mi corazón, en vez de ser endurecido, será más bien hecho un corazón de carne? Y nos debe confrontar esta aseveración. Porque la esperanza de Pablo no va a ser la misma. Y debemos precisamente empezar a revisar cómo nosotros concebimos nuestro endurecimiento y cómo concebimos la gracia de Dios. Así que Pablo se siente sumamente afortunado, mis amados. Y por eso muestra este ejemplo consigo mismo. La pregunta es, ¿nos sentimos de verdad afortunados con lo que el Señor nos ha ofrecido? ¿O para nosotros es simplemente una forma más de vivir? Se volvió la mera religión, pero no una experiencia religiosa de verdad, personal con el Señor, en donde de verdad nosotros vemos la gracia constantemente en nuestra vida. Esto no se trata solo de creer, se trata de verdad dar un fruto genuino. Y ese fruto genuino también está en el orgullo o en la fortuna, o por decirlo así, en el agradecimiento de saber de que hemos sido salvados. Y eso muchas veces no está en nuestra mente. Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber extendido tu mano sobre mí. Gracias por no haberme dejado a merced de mi pecado.
Gracias porque como Pablo puedo decir, Dios no dejó a su herencia, a su heredad, a su pueblo escogido a merced de su pecado, porque yo soy parte de ese pueblo escogido. Es el entendimiento que tiene que empezar a crecer. Y continúo. Es por eso que debemos entender que él dice, ¿necesita alguien la prueba de que Dios cumple su promesa y no ha rechazado a Israel? Pues mírenme a mí. Yo soy la prueba de que Dios no me rechazó, inclusive de que Dios no dejó al mundo a merced de su pecado. Definitivamente Dios es un Dios de gracia y misericordia. Somos la prueba de que el Señor definitivamente ama a los hijos y ama al mundo. Porque esto no pasa en nadie más, porque esto no se promueve en nadie más, solo los hijos de Dios. Este tipo no de orgullo, sino de agradecimiento, de sentirse afortunado, esto no pasa. Este entendimiento sobre Dios no se entiende en ninguna cultura ni siquiera. Este amor incondicional sobre quienes debían perderse, definitivamente se puede sentir solo en los creyentes escogidos. ¿Nos falta promover eso? Claro que sí. Y muchas veces nos falta entender el valor que tenemos. Porque Pablo dice, Israel a pesar de ser lo peor de lo peor, Israel a pesar de ser lo más desagradable, encontró un remanente fiel. Y en ese está Pablo. Los gentiles a pesar de ser lo peor de lo peor, nos decía el verso anterior, a pesar de ser totalmente pecaminosos y no buscar al Señor, definitivamente encontraron la promesa en ellos y encontraron un tremendo beneficio. Es decir, de verdad el Señor nos ama tanto. Por eso es bueno recordarlo. Y por eso es importante, mis amados hermanos, entender de dónde provenimos. Ciertamente, Pablo era descendiente de Abraham, padre de la fe. ¿De dónde provienen todos los creyentes? De Abraham. Y es empezar a entender la gracia ofrecida a nosotros de manera totalmente inmerecida, pero demasiado misericordiosa. Cuando ya hay un gran problema en esto, y el entendimiento de cómo apropiarnos de esa gracia falla en que ni siquiera la hemos recibido. ¿Cómo alguien se podría sentir feliz por haber recibido gracia cuando ni siquiera ha visto a Cristo como su Salvador? Porque ni siquiera ha sido importante para él en cada momento de su vida. Porque ni siquiera ha dado crédito a las cosas buenas de su vida para decir la gloria de Cristo, la salvación es del Señor. Como lo decíamos en alguna canción, no soy yo sino Cristo en mí. Si esto no pasa, definitivamente no hay nada por qué sentirse agradecido. De ninguna forma. No hay manera de decir, yo soy el resultado de la gracia de Dios en el mundo. Pero ¿cómo podré decirlo si no he visto a Cristo? Si no he visto la cruz, si no la he abrazado, si no he crecido en fe. Olvidémonos de eso, si eso no ha pasado en nuestra vida. Antes de hablar de conducta cristiana, antes de hablar de las cosas buenas que hacemos, debemos definitivamente concebir a Cristo como nuestro Salvador. Y ahí sí decir, gracias Señor. Precisamente hablaba con mi esposa ayer. Y ella hacía precisamente un curso de consejería y me decía algo muy preciso y que me quedó realmente aquí en la mente. Me decía, es imposible darle consejería bíblica a alguien que no es creyente, porque nunca va a aceptar lo que dice la Biblia, porque nunca ha creído en el Señor de la Biblia. Y es imposible que él se encuentre agradecido si en algo funciona esa consejería redirigiendo la gloria al Señor. Es imposible. Así que cada vez que habla con el pastor, así que cada vez que habla con un líder y escucha un consejo, pero definitivamente ese orgullo, ese agradecimiento no está vigente, no va a pasar nada, mis amados hermanos. Necesita primero arrepentirse, necesita primero ver al Señor para que haya un efecto
de la palabra en su vida. La palabra nunca va a tener un efecto y la gracia nunca va a ser reconocida si no nos arrepentimos. Si no vemos al Señor en cada obra de nosotros. Qué importante es esto. Qué importante es saber de que descendemos de la fe que viene de Abraham. Pero esta fe estaba en Cristo. Estaba en Cristo y ahí estará el agradecimiento por su gracia. Sigue el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis que dice Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solamente yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y hasta ahí vamos a dejarlo. Pablo, después de esto, busca dar un ejemplo, no solo en él, sino ver en cómo Dios se ocupa en la salvación del pueblo de Israel. Habla del relato de Elías, viendo que Dios no desecha a su pueblo de ninguna forma. ¿Y qué pasaba con Elías? No sé si de pronto sepan la historia, pero Elías era un profeta de Dios, que hablaba contra los dioses paganos, en este caso Baal. Y Elías, siendo perseguido, se siente totalmente solo. ¿Por qué? Porque habían muerto todos los profetas. Y no solo eso, sino que también los discípulos de esos profetas y los altares habían sido destruidos. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque definitivamente la reina y el rey querían exterminar a todo siervo del Señor. No debía quedar ni siquiera alguien que lo supliera, ni dónde suplirlo. Y esto no era solo promovido por el rey, sino también por el pueblo. ¿Quién denunciaba a los profetas? El pueblo. ¿Quién se arrodillaba ante los dioses paganos? El pueblo de Israel. Amaban a Baal, sacrificaban cosas paganas a Baal. Y Elías ve todo esto como siervo del Señor y dice: Señor, no quedó nadie de este pueblo. Es un pueblo corrupto, Israel. Solo he quedado yo. Y Elías, en el monte Horeb, frente a esta tristeza profunda, considera que es el último en una nación santa. Pero es todo lo contrario, nos dice el texto. Porque Dios le responde, dice ahí una divina respuesta, una dulce respuesta del cielo, y que le permite tener esperanza en que la salvación es del Señor, no por lo que Él haga, sino que el Señor estará en control de todo. Y en este sentido, control de las vidas que deben ser salvadas. ¿Y qué le dice? El Señor le contestó: todavía me reservo 7,000 hombres que viven para mí. El carácter o el sentido de este texto es que Pablo entiende que los días de Elías habían vuelto. La incredulidad de Israel había vuelto, y en general esta vez. ¿Qué pasó? En los días de Elías, los profetas habían sido asesinados. En el presente de Pablo, el profeta más grande de todos, que es Cristo, había sido asesinado también. ¿Por quién? Por su pueblo. Es muy claro que la referencia es clara. Pero sin embargo, así como en los días de Elías, no todo era tan oscuro. Había verdaderos creyentes. ¿Y estos creyentes de dónde provenían? De la mano del Señor. La situación de Elías no era fácil. Y era una exterminación de la fe del pueblo de Dios. Y era algo tan diabólico que era incontrolable desde el punto de vista humano. Y lo peor es que era practicado por Israel mismo. Y ya habiendo entregado todo a lo pagano, todos se volvían incrédulos a Baal y sus huestes como tal. Podría pensar Elías: Señor, tu casa está desolada, ya no queda más porque te han rechazado. Y esto podrían pensar muchos en cuanto a Israel en los tiempos de Jesús.
Mataron al Mesías. Dios mío, este pueblo se merece lo peor. Mataron al Hijo de Dios. No mataron solo a un profeta o a Elías, sino hubieran llegado a matar. Mataron al Hijo de Dios. Pero aún con todo eso, el Señor ha dado una esperanza. No solo a los gentiles, como lo diría más adelante Pablo en este mismo capítulo, sino también al pueblo rebelde. Era obvio que estos hombres, estos 7,000 hombres, incluían a mujeres y niños. Y estos eran un remanente en tiempo de apostasía y pecado. Mis amados hermanos, todo el pueblo de Dios, absolutamente todo el pueblo de Dios es un remanente en medio de apostasía y pecado. Nosotros como creyentes somos un remanente de gracia. Que fueran 7,000 no es que fuera un número exacto, es simbólicamente el 7 hace la referencia a la perfección en la escritura, como el 6 el pecado. En este punto no nos vamos a poner con números, vamos a ir al punto que nos quiere decir con este número Elías y Pablo. Este número 7,000 hace referencia no a un número exacto precisamente, sino a un número completo y perfecto de compatriotas que han sido escogidos para vida eterna. Miren qué perfecto es Dios para presentarnos la palabra. Es exacto su número, es perfecto y no va a disminuir ni va a caer. Estos 7,000 ni siquiera Elías los tenía en mente. Elías no sabía, Elías dijo que ellos solo, que habían 7,000 personas, por decirlo así, un número exacto, completo de escogidos en Israel, y ciertamente nosotros nos añadimos como escogidos a ese grupo. Mis amados hermanos, el reino de Dios vencerá contra los corazones endurecidos. Denlo por hecho. Por más de que seamos un grupo menor en el mundo, ciertamente somos el grupo completo, perfecto, lleno de gracia y favor, separado para la gloria, separado para la eternidad. Israel disfruta también de eso, también como los gentiles. Siempre vamos a ver primero el ejemplo en Israel. Y es que estos 7,000 no estuvieron ahí por causa de Elías o del pastor o del hombre que los guió, no estuvieron ahí escogidos por su fidelidad, sino solamente por la soberanía de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y buscar al Señor, y buscar su soberanía, y entender el arrepentimiento, porque solo por medio de Él haremos parte de tal cuerpo completo. Y nos enseña nuevamente las salvaciones del Señor. ¿Por qué no fueron 8,000? ¿Por qué no fueron 100? ¿Por qué no fueron 10? Siempre, desde el punto de vista de salvación, el Señor es el que la promueve y la otorga. Mi amado hermano, si usted está acá en este momento, es por gracia soberana, por soberanía de Dios. No por lo bueno que usted sea, no por lo fiel que usted ha sido, no porque usted ha sido llamado por este pastor. Es porque el Señor ha hablado a su corazón por medio de todos los medios posibles de la predicación y ha encontrado a usted la gracia y el favor. Dios los reservó a fin de que no fueran tras sus ídolos. Antes de que Elías existiera, antes de que el pastor, el líder, el predicador existiera, ya había pensado en un grupo completo de hombres y mujeres y niños que serían remanentes. Y esto pasó ahí en Israel. Y eso pasará también con el grupo que se une a Israel como gentil. Qué triste es, mi amado hermano, de que nosotros nos veamos más yendo hacia nuestros ídolos. ¿No es Cristo nuestro Dios? Ciertamente lo será otra cosa. ¿No es Cristo quien nos motiva nuestra vida y quien nos motiva nuestras obras buenas, las cosas buenas, la fe que viene por obra, que no viene por obra sino por gracia? Definitivamente algo nos mantiene aferrados al pecado, y ese querer definitivamente nos hará entender de que no somos parte de ese remanente. Y claro, a la gente no le gusta escuchar, es que usted no puede ser salvo, pero es que definitivamente si hay un remanente es porque muchos no son salvos, porque muchos se quedaron con los ídolos, porque muchos rechazaron la palabra del Señor, porque
muchos no pueden identificar la gracia ni saborearla, ni siquiera alcanzar a ver las gracias y los regalos divinos que el Señor ha dado por medio de su palabra y de su Hijo. Así que el ejemplo de Elías nuevamente nos hace entender que cuán agradecidos deberíamos estar por ser incluidos en un grupo tan selecto y cuán alertados deberíamos estar porque podríamos ser de aquellos quienes se quedaron con ídolos y ni siquiera estuvieron cerca de ese grupo. Dice el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nuevamente nos intensifica. Así como en aquellos días, en aquel pasado, el presente ha pasado a ser un tiempo para ver el remanente de su pueblo escogido. Así que Dios, no rechazando nunca totalmente a su pueblo, no quiere decir que nunca va a tener que ver ni con los judíos ni con los gentiles. Mis amados hermanos, Dios no tenía ninguna necesidad de salvar a los gentiles. Tampoco tenía ninguna necesidad de ver a Israel haciendo todo lo que hacía. Pero ¿qué dice él? No rechazará a su pueblo escogido. Dios no salvó a Noé porque sí. Dios no salvó a Lot porque sí. Dios no sacó a Abraham de una tierra pagana, una tierra prometida porque sí. Él hizo todo esto a fin de que vayamos a su gloria. Así que Él no iba a rechazar a quienes había pensado desde antes de la fundación del mundo. Él pensaba siempre en nosotros. Él pensaba en rescatarnos de nuestro pecado. Él desea que su remanente sea manifiesto por la gracia. Y la doctrina de la salvación del remanente es bíblica y específica en la Escritura. Lo vemos en Noé. ¿Y cuál es el remanente? La familia de Noé. Lo único justo en medio de todo ese pueblo. Lo vemos en los días de Lot. ¿Cuál fue el remanente? La familia de Lot. E inclusive en parte de ese remanente muchos volvieron atrás, que fue su esposa. Pero había un remanente. Era la familia de Lot. Y en este punto lo vemos también en Elías, inclusive en Isaías. Curiosamente, uno de los hijos de Isaías se llamaba el remanente que ha de venir, se llamaba así, pues eso significaba su nombre. Y era esa idea de que el remanente del Señor será manifiesto. Así que no debemos asombrarnos que el Señor no dejará a Israel sin remanente y nosotros no haremos parte de ese remanente. Y Pablo se hace parte del mismo. Esto nos permite entender que la gracia es infinitamente buena con todos y aún con los que no la merecen. Y ninguno de nosotros presentes la merecíamos. ¿Queremos de pronto abrir un poco más este texto? ¿Queremos de pronto profundizar un poco más? Lo podemos entender mejor. Y quiero que vayan abriendo Lucas, capítulo 8. Y esta parábola nos habla de la semilla y del sembrador. Recordemos, el Señor pone la semilla, el querer, el hacer, el oír, el ir, el escuchar el llamado, así como Israel también ha sido llamado y nos ha llamado también a nosotros. Y Él nos une a ese llamado misericordioso. No debemos decir qué suerte tuvieron los judíos solamente. Debemos decir qué bueno ha sido Dios con todos sus hijos. Antes de ir al texto de Lucas, entendamos algo, mis amados hermanos, nuevamente. Y tenemos que enfatizarlo para tratar de definir qué es el pueblo de Dios realmente. Israel tiene un remanente, pero no es la nación, es solamente los hombres que provienen de la descendencia física de Abraham. Pero no vamos a pensar en el pueblo de Israel como si fuera el remanente completo. Nuevamente, no se habla de la nación. Se habla de hombres escogidos dentro de esa nación. Y asimismo también nosotros nos unimos a ese remanente, lo que termina siendo una Israel espiritual. Tenemos que empezar a, como lo hemos dicho en varias predicaciones, a despegarnos de ese entendimiento
la nación de Israel como un pueblo escogido, cuando realmente se habla de que no es escogido, sino que se saca un remanente escogido y se une al verdadero pueblo escogido de Dios. Así que el maravilloso amor que salvó a los judíos también nos ha salvado a nosotros, y no cambia en ninguna forma. Es el mismo amor de ellos, es el mismo amor para con ellos, para con nosotros. No hay variante en ese amor, no hay variante en ese aprecio de Dios por los israelitas que por los gentiles. Y nos dice, versículo 4 al 15, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando todas estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír. Y sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en un tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en la tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Mis amados hermanos, Israel, los gentiles, son semillas. Ciertamente el Señor dio unos para perdición y otros para glorificación. Ciertamente Él no puso todos en tierra buena. Hay un grupo remanente que está en tierra buena. Pero ¿qué pasaba con todos los demás? Bien lo dice el mismo verso: para que no crean, el diablo viene y les permite caer. El Señor permite que el diablo vaya y quite la palabra de sus mentes. A otros simplemente no hacen fundamento. A otros se dejan ir por las cosas de esta vida, pero a otros los fundamenta y los permite crecer y dar fruto. Este es el remanente, mis amados hermanos. Este es el remanente que va a salir de Israel y de los gentiles. Y este es el que nosotros debemos procurar tener y procurar hacer parte. El punto es, mis amados, somos los que de alguna manera se habla la palabra y es como si entrara por un oído y saliera por el otro. Somos como los que están un tiempo en la iglesia y crecen y crecen. Y me perdí 2 años y vuelvo a la iglesia. Me perdí 3 meses y vuelvo a la iglesia. Me perdí 10 años y vuelvo a la iglesia de pronto a ver qué pasa. O de pronto somos los que, por los afanes de esta vida, desechan la verdad y el tesoro del Señor. Porque eso evidenciará mucho qué tipo de remanente somos. Eso evidenciará mucho qué tipo de semilla somos en medio de todo eso. Y hagamos de cuenta, mis amados hermanos, este filtro es único, es clarito como el agua. No hay manera que nosotros digamos: es que yo sí seré o no seré. Mis acciones me permiten saber qué soy. Mis acciones me permiten saber qué tan importante es el Evangelio para mí. Mi raíz, mi fruto, la manera en cómo crezco, la manera en cómo termino siendo parte del trigo y no de la cizaña, es lo que permitirá precisamente saber si yo soy parte de ese pueblo escogido. Esto se lo dio Cristo a los israelitas. Lo habla Pablo. ¿Por qué nosotros nos costaría tanto entender de que de verdad debemos ser fieles y
tomar en serio la palabra del Señor y sentirnos afortunados por ella. Jesús mismo lo dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Alguna vez escuché a un pastor decir: probablemente entre muchas iglesias solo el 20% de verdad sea un pueblo escogido. Solo el 20% tenga claro qué es el Señor y cómo debe sentirse agradecido. Yo espero que seamos el 100, ¿no? Es la idea. Que entre más salvos, entre más remanente de acá, gloria a Dios por eso. Pero esa estadística asustaba un poco. Porque ¿en qué punto nosotros estaríamos? ¿En el 20 o en el 20 o en el 80? Así que ese remanente es bueno tenerlo en mente. El verso 6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Un buen problema, ¿no? Pero muy claro. Pablo vuelve a mencionar esta idea. Todo el tiempo nos lo repite en Romanos. Pablo siente que debe promover en los creyentes las formas de defender su fe de las falsas doctrinas paganas de la salvación por obras. En todos los sentidos, el hombre debe entender que la salvación es un regalo, es por gracia, nunca por obras. Nunca, mis amados hermanos, lo que ustedes hagan les llevará a salvación. Si ustedes se arrepienten, esto no les va a dar salvación, porque el efecto de la salvación es Cristo. Eso no satisface la santa justicia de Dios. Eso es un fruto nada más. Que ustedes digan: Señor, yo me arrepentí, debo ser salvo. Eso no significa nada. Lo que definirá nuestra salvación es definitivamente nuestra mirada puesta en Cristo. Cristo, el consumador de la fe. Cristo, el que precisamente salvó y murió por nuestros pecados. Ese es el objeto de nuestra fe y nuestra salvación. Sabemos por los Gálatas que Pablo debe reiterar esto una y otra vez. Y no se cansen de escucharlo cada domingo, mis amados hermanos. La salvación no es por obras. Ustedes y yo hacemos algo por nuestra salvación. Es todo gracia. Cuando nosotros no vemos frutos, pues el Señor no está tratando a nosotros, no somos salvos. Cuando vemos frutos, vemos obras por la fe, definitivamente el Señor está haciendo algo por nosotros y es la gracia de Dios que trabaja en nosotros. Nunca nos demos mérito en nada. El que hayamos caído en tierra buena, como nos decía la parábola, no es por causa nuestra. Nada satisface la santidad que Dios demanda. Es pura gracia, un regalo divino del Señor. Su muerte en la cruz. Los israelitas necesitaban entenderlo una y otra vez. Y miren que como creyentes nos molesta que nos digan: ya, pastor, ya sabemos que es por gracia. Ya lo dijo hace 2 domingos y lo vuelve a decir este domingo. Pero recordémoslo como Pablo lo recordaba: es por gracia. Es por gracia. No pensemos que depende de nosotros. No es su mérito, no es mi mérito, es el de Cristo. Lo hacemos por Cristo y lo que vivimos es por Cristo. Concluye este verso, este capítulo, pues, esta charla como tal, versos 7 al 10. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Qué sigue entonces, después de entender todo esto? Primero, nuevamente Pablo nos recuerda: Israel nunca tuvo lo que buscó incansablemente, pero los escogidos sí. El remanente sí lo logró, y también los gentiles que se unieron a ellos, y todos lo hicieron por mérito de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con los que no? Por fin vamos a hablar de qué pasa con los que no, de una manera un poco más clara.
así como los gentiles que no ven a Dios y no van tras la justicia de Dios, así como no vemos a un pecador afuera buscando al Señor en su palabra, asimismo los de la casa, los que están cerca, los que están expuestos a la palabra, son endurecidos porque han decidido ir contra Dios a pesar de ver y escuchar de alguna forma de Dios. Pero es que nunca han escuchado, pero es que nunca lo han visto, es el punto. Por más que estén sentados en este lugar escuchando el mensaje de arrepentimiento y salvación, nunca lo escucharon y nunca lo vieron. Y debemos entender que el endurecimiento, así como el faraón en el capítulo 9 de Romanos, también se hace evidente en los judíos que no son parte del remanente y en los gentiles que no son parte del pueblo escogido de Dios. Y en este entender debemos recordar que el endurecimiento es un acto de Dios, mis amados hermanos. Esto no es del diablo. ¿Por qué Dios endurece a los pecadores? Porque definitivamente no quieren ir. Porque definitivamente no quieren ver a Dios. Acá no se menciona ni a un diablo, ni a un demonio, ni a una persona, ni a un espíritu. Se está hablando de que Dios en su soberanía los endurece a fin de que no sean rebeldes ni siquiera por su propia causa, sino por causa divina. No promoviendo el pecado, pero sí dejándolos a merced de su pecado. Se entiende que Dios endurece los corazones que se han endurecido contra Él, precisamente. Esto se tiene que entender como que Dios no los rescata de su desobediencia, sino que los deja completamente a merced de todas las cosas pecaminosas que están en su vida. Pasará con muchos que pasan por la iglesia. Pasado con muchos en Israel. ¿No quieren a Dios? Ok, sigan los pecados entonces. El Señor tomará un remanente. ¿No quieren hacer parte de una religión cristiana? ¿No quieren hacer parte del pueblo del Señor? Está bien, sigan. ¿Cómo endurece Dios los corazones? Permitiendo todas estas pasiones. Permitiendo precisamente que los momentos de pecado, Dios no va a orar gracias a ellos. Y eso pasa en el mundo y lo vemos. Vemos a nuestros familiares sumidos en el pecado. Dicen, hermanos, oremos para que el Señor no endurezca sus corazones, sino obre gracia y los cobije y los evite, más bien promueva aislarlos de ese pecado, para que su corazón sea endurecido cada vez más. Y cuando Pablo habla de que les ha dado espíritu de estupor, esto no es un ente, un demonio, no se lo imaginen así. Es un estado o un sentir. Un sueño espiritual, pesadez mental y moral, apatía al Evangelio. Es triste, mis amados hermanos, cuando permanecemos en este estado. Este estado de estupor muchas veces el pueblo de Cristo lo padece. Digo pueblo de Cristo porque no es posible que el cristiano esté apático a la verdad del Señor. Cuando lo que se predica, la verdad de Dios, es algo que no nos motiva a decir, prefiero estar lejos un buen tiempo de la verdad de Dios. Eso es apatía. Es completamente el estupor, es el sueño espiritual, es la pesadez moral que habita en los hombres que no han de ser salvos. Y esto es una clara advertencia, mis amados hermanos, a que evitemos en todo sentido la pereza espiritual, el no querer oír al Señor. Estas palabras, Pablo las toma de Moisés, Deuteronomio 29:4, y hasta su presente podemos aplicarlas y podemos saber que Dios ha endurecido los corazones por medio de eso. Mi hijo no quiere ir a la iglesia, ciertamente algo está pasando en su vida y eso se va a evidenciar mucho más adelante. Tengo que moverme por ello. No estoy yendo a la iglesia, no me interesa de ninguna forma la palabra del Señor, ni siquiera la mera comunión en mi intimidad. Ciertamente hay un estupor espiritual. Tengo que alertarme.
son síntomas de endurecimiento como tal. Esto es aplicado para todos, mis amados hermanos. Este estupor es un profundo sueño y hace a las personas insensibles para comprender las expresiones del Señor hacia ellos. Se predicará el arrepentimiento 1000 veces, pero no escucha nada y no desea cambiar nada. Mi amado hermano, estamos ante una persona insensible ante el Evangelio, apática y completamente endurecida. Y es una lucha completa para nuestras vidas, inclusive doloroso, en el sentido en que nosotros lo vemos en nuestros cercanos y decimos: Dios santo, le dio endurecimiento, por decirlo así, le dio el síntoma, nos afana inclusive. Y ahí es donde entendemos el afán por el pecador, el amor por los pecadores, porque vemos esos síntomas y decimos: Señor, llévanos hacia ti. Nos invita a predicar eso también, porque ese endurecimiento, mis amados hermanos, lo vemos todo el tiempo, todos los días, en muchas personas. Desde nuestra iglesia hasta nuestra casa, hasta nuestro trabajo, hasta el señor de la tienda. Dios hace que no vean, que no oigan. Y es por eso que decíamos al principio, por más que demos una consejería bíblica, entendemos que por más que le hablemos a algunos sobre la vida cristiana y cómo debemos vivir para Dios, no hay resultados positivos. Porque a veces no depende de nosotros, ni por tanto que nos congreguemos con alguien, ni por tanto que lo movamos a venir acá a la iglesia. Si venimos a la iglesia no significa nada. Es necesario tener sensibilidad a la palabra. Que nuestros hijos estén acá es una oportunidad para que ellos estén sensibles a la palabra. Y por eso invitamos a los padres a que hagan parte a sus hijos de todo lo que pasa en la iglesia. Porque entre más estén en el mundo, más endurecidos estarán. Es así de simple. Ahí es donde se endurecerá realmente. Uno no se endurece en medio de la alabanza. Pues bueno, sí se endurece porque realmente no escucha. Pero en cierta manera, ¿por qué uno no puede disfrutar una alabanza? Porque está pensando en una forma más excelente de disfrutar la música, cuando no trata de eso. Porque inclusive nuestros hijos pueden estar horas y horas escuchando a un youtuber, influencer o cualquier otro tipo de cosas, pero la predicación no pueden captar todo lo que se está diciendo, aun cuando sea sencillo o difícil, porque ciertamente hay un endurecimiento de parte del mundo. Y así mismo será con nosotros, las novelas, todo lo que se falta. Eso no se escala solamente a los chiquitos, también a los grandes. Y es ahí donde nos damos cuenta, necesitamos definitivamente despertarnos, pedirle al Señor, porque necesitamos conocer a Cristo definitivamente. Nuestra justificación estará solamente en Él, y los frutos y todo lo que pasa en nuestra vida vendrá solamente por Él. Es imposible que alguien pueda reaccionar a las cosas buenas de Dios con este espíritu o sentir de estupor. Por último, Pablo menciona 4 frases. David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobian en la espalda para siempre. Suena algo feo, ¿no? Es un mal querer por alguien, ¿no? Como no desearle eso a alguien está como feo, ¿no? Y pareciera que David solo pidiera maldiciones para sus enemigos. Y en este contexto, sus enemigos lo odian, lo persiguen, lo afligen sin causa alguna. Este es el Salmo 69:22 que menciona estas palabras. Pero ¿por qué harían esto? El por qué se resuelve en que odian a su Dios y la estrecha relación que tiene David con Dios. Por eso David da estas palabras. Así que más que una maldición, debe considerarse una aplicación del carácter de la ira de Dios sobre quienes lo aborrecen. Estas palabras no provienen de David como tal, provienen realmente
de que la justicia de Dios va a ser ejercida sobre quienes están adormecidos y no quieren saber nada de Dios. Al contrario, lo odian o lo aborrecen. David no pide algo de manera pecaminosa, porque más bien comprende el destino de quienes aborrecen a Dios. La traducción de este salmo y el por qué Pablo lo usa sería la siguiente: sea su disipado modo de vivir su ruina, llénalos de una ceguera espiritual y moral y haz que estén siempre agobiados en aflicción. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Y a quién lo pide o por qué? ¿A quién referencia esto David? A la gente que no se salva, a los no escogidos, a quienes estuvieron lejos y no quisieron nada de la palabra del Señor, a esos israelitas desobedientes, a esos gentiles que no amaron al Señor. Así que para entenderlo mejor, David habla de la retribución que deben esperar los que han endurecido su corazón a las gracias divinas. Mi amado hermano, si usted o yo en algún punto no deseamos saber nada del Señor, no deseamos ser confrontados por su verdad, no deseamos arrepentirnos de nuestro pecado, no deseamos hacer las cosas bien, deseamos apartarnos del camino del Señor, sepa de hecho que acá se describe su fin. De por hecho de que acá se describe cómo Dios ha de tratar a los endurecidos de corazón. Yo lo tengo que entender y ustedes también. Recibiremos el desastre que merecemos porque hemos aborrecido y hemos endurecido nuestra vida contra el Señor. Estos últimos versos nos indican que los escogidos han obtenido salvación, pero Dios endurecerá a quienes lo aborrecen y recibirán lo que le corresponde. Así que mis amados hermanos, las señales de nuestra reprobación están claras. Las señales de lo que somos en Cristo son demasiado evidentes. Como cuerpo de Cristo no podemos procurar estar de un lado a otro, sino permanecer como semilla de buen fruto. Todo lo demás ignorado será terrible para nosotros. En esta mañana tenemos que considerar todo eso y le pido que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de que nos guíe en eso, de que nos guarde de nuestro querer, de nuestra voluntad. Creo que en la oración del creyente siempre debe haber la necesidad de despedir al Señor, de que tome el control de una manera genuina. Decimos, Señor, toma el control de las cosas, pero acá las cosas no son externas, son internas. Señor, toma el control de mis actitudes, toma el control de todo lo que yo creo soy, de todo lo que es mi fundamento, mi fuerza. Toma el control de lo que motiva mi corazón, porque si eso no está controlado, mis amados hermanos, si el Señor no está en nuestra vida, si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas, estamos en un tremendo problema. Y esto añadido a los familiares, a los vecinos. ¿Por qué oramos por salvación por otros? Por este tipo de entendimiento. Porque entendemos qué está pasando en sus vidas ahora. Nos hacen darle un poco más de sentido también a nuestras oraciones de salvación por otros. Así que oremos por eso, mis amados hermanos. Miremos todas las situaciones. Cada una de las que están acá son diferentes, pero ciertamente llevan al mismo fin: pedir salvación y pedir refugio en el Señor. Amén. Así que oremos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que tu palabra ha sido clara, Señor, explícita.
No sabemos en qué punto, Señor, nos hemos equivocado, Señor, pero te pedimos perdón nuevamente. Perdónanos, Señor, si nuestra salvación ha estado en nuestras manos, pensamos eso. Perdónanos, Señor, si con nuestra inteligencia o conocimiento creemos de que eso es suficiente para ser salvos y ser considerados pueblo tuyo. Te pedimos perdón, Señor, si ni siquiera ha estado ese querer, Señor, de ser parte de un pueblo escogido, de sentirse agradecido por eso. Guíanos, Dios, en esta mañana a tu verdad, a tu consuelo, Dios, a tu cruz, Dios. Que si no te has presentado a nosotros, Dios, como un Salvador, te pedimos, Señor, que nos permitas reconocerte como nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque nos podemos arrepentir de nuestros pecados. Y que si, Dios, ya te hemos visto y hemos corrido hacia ti, permítenos no volver atrás. Permítenos, Señor, perseverar, Señor, y estar confiados en que perseveras en nosotros. Que no nos has dejado a merced de nuestro pecado, sino más bien, Señor, nos has traído, Señor, a lugares de honra. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuestra semana, nuestra vida, Señor, confiando en que estarás presente en todo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Feliz día del Señor.